porque es imposible hacerlo de esa manera, pero sí hay evidencias históricas y aún filosóficas de que este acontecimiento fue real, ¿sí? Porque no siempre para probar algo se necesita la ciencia o el método científico para probar algo, ¿cierto? Hay un gran apologeta llamado Josh McDowell. Él habla acerca de esto, de los criterios que hay para evidenciar algo. Por ejemplo, usted no puede comprobar científicamente de que usted estuvo hoy aquí en la iglesia, eso es imposible, porque las evidencias o los descubrimientos científicos tienen que ser primeramente que todos repetitivos y observables para que se pueda evidenciar de que eso fue cierto. Por ejemplo, un ejemplo así rápido, como dice John McDowell, es decirle, por ejemplo, hermano David, yo le puedo decir a usted que el jabón flota. Y el hermano David me va a decir, ¿cómo que el jabón flota? Yo tiro el jabón a la alberca y ese se hunde. Y yo le digo, no, hermano David, el jabón flota. Entonces ahí tengo que usar el método científico para probarle a él de que el jabón flota. En pocas palabras, yo tengo que llevarlo a la cocina, calentar el agua a unos 20, 30, 40 grados y hacer varias veces el mismo experimento que él pueda ver y observar, pero ahí varias veces hasta que vea que el jabón flota. Cuando el jabón flota, verdaderamente él puede decir, ah, tiene razón, el jabón flota. Ese es el método científico que tiene que ser observable. Pero ¿cómo el hermano David hoy le puede probar, por ejemplo, a su mamá o a su hermana o a cualquiera de que él estuvo hoy en la iglesia? Porque no podemos repetir el culto de hoy en la mañana igualito, no lo podemos hacer. ¿Cómo puede probarle usted a su mamá o a su papá que estuvo en la escuela en la mañana? Eso es imposible, no se puede repetir el mismo suceso. Para eso está la evidencia que es la evidencia eso tiene un nombre, creo que es la observable, algo así se llama a nivel de historia. La evidencia de que usted estuvo en el culto o en su escuela es que usted tiene los apuntes en su cuaderno y que hay varios compañeros suyos que dan testimonio de que usted sí estuvo en la escuela. Eso es prueba de que usted sí fue al colegio o que usted fue al culto. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que hay evidencias de personas que pueden testificar de que usted sí fue al culto hoy en la mañana. Hoy día ya tenemos lo que es la videoconferencias y esas cositas, se puede evidenciar el asunto, pero en tiempos antiguos esto no existía, sino que existía era el método de la evidencia observable. Entonces, la prueba de la resurrección de Cristo, como es un acontecimiento que no se puede repetir, de que ay, Cristo muere otra vez para ver si resucitas, no, eso no se puede hacer. Pero sí hay evidencias de este otro tipo de que es irrefutable y no se puede negar, es imposible negarlo, que Cristo no haya resucitado, porque hay evidencias de eso y eso es lo que vamos a estudiar hoy en la mañana. Voy a darle unos datos, no sin antes de que usted se lea, de lo que le voy a hablar aquí lo saqué de 3 libros. Usted lo puede anotar allí si tiene apuntes, le voy a dar los nombres de los libros y usted lo puede leer y de ahí está basado la enseñanza de hoy. Uno de ellos se llama Evidencia que exige un veredicto, así se llama. Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, un gran investigador. El otro libro es Más que un carpintero, también del mismo autor, Más que un carpintero. Y otro es uno muy antiguo que se llama Antigüedades, de Flavio Josefo, un gran historiador. De allí saqué varios de esto que vamos a hablar hoy, pero hay muchos más, hay muchos libros. Les recomiendo uno que es de Lee Strobel, que se llama Evangelismo, caso congelado. Evidencias, él sí muestra muchas evidencias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo a nivel, por así decirlo, científico, para entenderlo. O sea que es innegable. Y este Lee Strobel era ateo y Josh McDowell también era ateo. Pero al ver tanta evidencia que no se puede negar eso, Lee Strobel termina diciendo en una de sus frases, él termina diciendo, se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Porque pues es así,
¿Está el link? ¿Lo podemos compartir? Ok. Permítame un momentico, mis hermanos, yo comparto el link a las personas que lo están pidiendo para que no se pierdan de la enseñanza. Listo. Evidencia de la resurrección de Cristo. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, con esta leve explicación. Podemos ver de que no todo el método científico es el único para probar la existencia de algo. ¿Cómo podemos probar de que Simón Bolívar existió? No podemos repetir ese evento. Es imposible decirle a Simón Bolívar que vuelva a vivir para verlo. Pero hay evidencias de otro tipo que prueba la existencia de ello. Primera de Corintios capítulo 15. Yo voy a leer en la Reina Valera, la que salva, ¿no? La tradicional, la número 1. Aunque recomendamos varias versiones. Siempre tenga a la mano mínimo 5 versiones de la Biblia. Que el Señor bendiga el calor de hoy. Está fuerte el sol hoy. Bueno, acá arriba se siente más porque estamos más cerca del techo. Pero ya casi vamos a empezar a romper estas paredes en el nombre del Señor. Ya casi. Además os declaro, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Porque primeramente, yo quiero que usted subraye esa palabra primeramente. Esa palabra primeramente se refiere como a lo más importante, a lo principal, a lo que es suprema por encima de todo. Pablo está diciendo porque lo primero, lo más principal que yo les he enseñado es lo que asimismo recibí. Y miren, vamos a ver qué fue lo principal que recibió el apóstol Pablo en su discipulado. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea que para el apóstol Pablo lo más importante, lo principal que debe saber cualquier cristiano que viene a la iglesia y que recibe a Cristo en su corazón es que Cristo se levantó de entre los muertos. Y no solamente creerlo por creerlo, es que si usted no me muestra a mí una evidencia de ello, es imposible creer eso. Y es aquí donde vamos a ver eso, porque nosotros no creemos por creer, porque muchos creen de que la fe del cristiano es una fe ciega. Eso es falso. La fe del cristiano es la fe más inteligente y razonable que existe sobre todas las creencias que hay en el planeta Tierra. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe tiene evidencias y vamos a verlas. Y Pablo las descubrió. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo lo que yo les voy a hablar a ustedes. Hay personas que viven y dan testimonio de lo que les voy a decir. Es cierto. Muchos murieron, pero otros están vivos. Si no me creen, vayan y pregúntenle, porque estamos cerquita de Jerusalén. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Versículo 7. Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En sí la palabra más cercana dice, y al último de todos, como a un aborto, se me apareció a mí. No a un aborto, por así decirlo, inducido o provocado. Usted sabe que hay abortos que son, que sin consentimiento de la madre se viene el feto, ¿cierto? En ese sentido es que está hablando el apóstol Pablo. ¿Tiene otra versión allí? Sí, dígame. También, exacto, como un tiempo que no me correspondía. Vamos al versículo 12, pasamos al 12 para ahorrarnos un tiempecito allí. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, ojo lo que dice el apóstol Pablo aquí, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. En pocas palabras, ¿de qué sirve ser cristiano evangélico y venir a una iglesia si usted no cree que Cristo resucitó de entre los muertos? Porque esa es la fuerza más grande que tenemos nosotros los cristianos, de la evidencia de que Cristo es Dios, es que Él se levantó de entre los muertos. Por sí mismo, porque Él es Dios. Porque Cristo fue el único ser que dijo cuándo iba a morir y cuándo iba a resucitar. Nadie, hoy día me estoy adelantando un punto que vamos a tratar más adelante, no hay un ser en este planeta Tierra que pueda decir, mire, yo voy a morir tal día y tal día me voy a levantar. Hubo uno que lo hizo y hoy día está muerto todavía. Y fue el fundador de la religión Creciendo en Gracia. Es más, él creo que también tiene el mismo nombre de Jesús no sé qué cosa, que marcó a toda la gente con el 666, no sé si usted se acuerda. Él dijo que iba a probar que era el Mesías y se metió a 40 días de ayuno y ahí murió. Pues claro, un cuerpo no resiste eso, 40 días sin comer y sin beber. Entonces, su esposa, para engañar al pueblo, para engañar a la gente, dijo que el espíritu de él ahora está dentro de ella y ahora ella es el Mesías, ahora ella es el Cristo reencarnado en ella. Y una cantidad de feligreses lo siguen a esta mujer, pero ya sabemos que eso es pura falacia, porque no hay evidencia de eso. Entonces, en vano es nuestra predicación. Versículo 15, cierto, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo tiene un argumento muy fuerte diciendo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables. ¿Qué vamos a hacer a la iglesia entonces? ¿Qué predicamos? Entonces, yo quiero que entendamos esto, lo que quiero argumentarles a ustedes ahora acerca de esto. Se necesita fe para creer lo que sea. Se necesita fe. Ahora, el término fe en la Biblia, yo quiero que si usted está grabando o está escribiendo, préstele atención a esto. Dice, la palabra o el término fe en la Biblia viene de una palabra que es griega, que es la palabra pistis. Pistis, ¿sí? Así como se escucha, así es, pistis. Y esta palabra pisti significa firme convicción. Firme convicción. Y también significa confianza total y absoluta en Dios. Esa es la definición general de la palabra pistis, que para nosotros es traducido como fe, pero ya sabemos que la fe es con firme convicción y confianza absoluta en Dios. Que usted está firmemente convencido de que Dios es Dios y que Él es real. O sea, usted no lo puede desconvencer nadie de eso. O que alguien me diga si la silla donde usted está sentado no existe. Que alguien pruebe eso, pero si ahí está, ¿cómo alguien va a decir que no? ¿Me estoy haciendo entender? Usted está plenamente seguro y convencido que usted está sentado en una silla. Bueno, eso es fe. Usted no puede creer en algo que no puede. Hermano, yo quiero que seamos conscientes de esto. Nosotros los cristianos no creemos en una mitología ni en una filosofía inventada por alguien. No. Nuestra fe tiene evidencias y por eso creemos. ¿Cuántos creen en el sol? Pues ahí nos está quemando. No lo podemos ver porque nos quema las pupilas, pero si usted coloca unas gafas especiales puede ver el sol, pero ahí está, lo vemos, la luna. Hay evidencia de eso y quien diga que la luna no existe, pues hasta los ciegos pueden dar evidencia de que la luna existe. Entonces, eso significa fe, que usted cree en algo porque hay evidencia de eso. Si usted cree en algo en el cual no hay evidencia de eso, Lee Strobel
tiene una definición muy segura de eso, donde él le llama a eso una fe ciega, y él dice se necesita mucha fe para ser ateo. Termina su frase diciendo eso. Entonces, quiero concluir este término de fe diciendo que la fe del cristiano o la fe en Jesús no es una fe ciega. La fe del cristiano, la que nosotros vamos a estudiar ahorita, no es una fe que nos obligan a creer en algo, como bueno hijo, yo soy cristiano, ahora usted va a ser cristiano y crea. No, nuestra fe no se basa en eso. Nuestra fe cristiana tiene muchas evidencias y Dios nos permita el tiempo podamos verla. Y yo quiero que entendamos lo siguiente: una afirmación no es verdadera por el hecho de que creamos en ella. Voy a decirlo otra vez. Una afirmación no es verdadera por el solo hecho de que creamos en ella. Es más, yo puedo creer en algo que puede estar basado en una mentira. Y usted puede estar creyendo en eso. Por el solo hecho de que usted crea no quiere decir que eso sea una verdad, a no ser que se muestre una evidencia. ¿Sí? Hay muchas personas que creen en cosas que no hay prueba de eso. Por ejemplo, muchos niños creen en Santa Claus. A ver, ¿Santa Claus existe? No. No existe. A ver, ¿Voldemort existe? ¿Ustedes saben quién es Voldemort? El villano de Harry Potter. El villano de Harry Potter. Voldemort, ese. ¿Existe? No. No hay nada que evidencie de que él existe. Simplemente la imaginación de su autor o autora. Creo que es una mujer la que escribió el libro. Su imaginación, ella lo describió y ahí está, en su imaginación, pero no hay evidencia de que eso exista. Y muchas personas pueden creer de que él existe. ¿Sí? Porque se vieron la película y alguien encarnó a ese hombre y ya se imaginan al villano de esa manera. Muchos se imaginan a Cristo como los actores de la película. ¿Cierto? Muchos podemos estar creyendo algo basado en una mentira. Ahora, quiero llevar la otra contraparte, pero tampoco deja de ser una verdad si yo lo creo. Hay hechos fidedignos, comprobables, que si yo no lo creo, no dejan de ser verdad. Ejemplo, hay muchos cristianos que no creen en los dinosaurios. Hermano, pero ¿quién puede negar con el hecho científico de que la paleontología ha descubierto que los dinosaurios sí existen? Y ahí están los fósiles, que usted no lo crea es otro asunto. Ay, es que la Biblia no lo dice. Es que la Biblia, debemos entender que la Biblia tiene mucha ciencia, pero el fin de la Biblia no es ser un libro científico. El fin de la Biblia es mostrar el plan de salvación de Dios hacia la humanidad. Ese es el fin de la Biblia, mostrar a Cristo, no evidencias científicas, aunque hay muchas. Por el solo hecho de que la Biblia no lo diga no quiere decir de que no exista. Los dinosaurios existieron. Nos guste o no, existieron. Y ahí está. Es que el ser humano solamente tenemos, ahí hay cristianos que pelean de que el ser humano solamente tenemos 6,000 años de existencia en este planeta Tierra. Porque la Biblia dice, y hacemos la cuenta y hay 6,000 años. Hermanos, hay evidencia de fósiles humanos de 15,000 años. Que usted no lo crea, ya es cuestión suya, pero la evidencia está. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, en eso consiste también nuestras creencias. Usted puede estar creyendo en algo y que puede ser mentira o viceversa. Usted simplemente hay algo que es verdad, pero usted no lo cree, porque no lo quiere creer y punto. Así pasa con el cristianismo. Hay personas que tienen la evidencia de que Cristo vino, murió y resucitó, pero no les da la gana de creer. Y está en su libre derecho de no creer. Usted verá si cree o no en la silla que está sentado. Ahora sí me explico un poquito mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Los cristianos, mis hermanos, tenemos que evaluar las evidencias y las razones que respaldan lo que verdaderamente creemos. Usted se llama a ser cristiano, ¿dónde está la prueba de su fe? ¿Cómo prueba usted de que es cristiano? Ay, es que gloria a Dios, aleluya. No, muéstreme la prueba de que es cristiano. Amén, hermano, gloria a Dios, aleluya. Muéstreme que es cristiano. No, un inconverso no va a entender eso. Es más, ni muchos nosotros cristianos entendemos el don de lenguas. Eso no es evidencia de su fe en Cristo. Muéstreme a Cristo, ese que usted predica, muéstremelo. Y eso era lo que hacían los apóstoles, y le mostraban evidencia a la gente, y la gente decía, no puedo negar eso, y yo quiero creer en ese Dios, porque le mostraban evidencias. Por eso tenemos que evaluarnos cada vez nuestra fe. Y una vez más, nuestra fe no está basada en emociones y sentimientos de que, es que yo siento, es que yo pienso, es que yo creo. No, nuestra fe está basada en evidencias muy fuertes, esas evidencias son como muy innegables, por así decirlo. Así que todas nuestras afirmaciones y toda nuestra fe tienen un fundamento muy sólido, y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras y a la luz también de la ciencia, para entenderlo de esa manera, ¿sí? Cuando llegamos a comprobar, mis hermanos, cuando usted comprueba una verdad y muestra las evidencias de esa verdad, su fe se hace más fuerte. Cuando usted comprueba de que algo es cierto, que usted venía creyendo en algo, sí, yo creo, pero cuando usted se da cuenta de eso, entonces ese yo creo se convierte en algo firme, que a usted nada lo mueve ni lo hace tambalear de lo que está creyendo en ese momento, ¿sí? Eso pasó con los primeros cristianos. Tenían una fe tan inconmovible que a ellos no les importaba ir al foso, no les importaba ir al Coliseo romano para ser devorado por leones. A ellos no les importaba eso, porque ellos tenían una fe muy fuerte, y cada vez que los perseguían, con más denuedo predicaban el evangelio de Jesucristo, porque tenían muchas evidencias de ello. Entonces, los primeros cristianos tenían unas pruebas y creían de una manera fuerte acerca del acontecimiento llamado Jesús de Nazaret, este ser tan maravilloso del cual vamos a hablar hoy, el cual ha revolucionado el mundo entero. Aquí sí hablo a nivel mundial. Aunque existe una religión más grande que el cristianismo, que es el Islam, también está el budismo, que es muy grande esa religión, tienen unos filigreses muy grandes, y después viene el catolicismo, y después viene el cristianismo. Aunque estas religiones adoran al Buda y a Mahoma, Cristo está en el centro de todos ellos. Y Cristo es perseguido porque Él ha revolucionado este mundo. Y como estos cristianos tenían una fe sólida, vamos a ver de qué manera ellos creían en Cristo. Yo quiero que vayamos allí al libro de Lucas. Y miren, mis hermanos, vamos a traer aquí a coalición lo que les vengo hablando acerca de los primeros cristianos, cómo creían ellos. ¿Cómo creían? No eran cristianos que tragaban entero, y a eso queremos nosotros apuntar aquí en la escuela. La escuela que estamos aquí formando en la iglesia, apenas estamos empezando, nuestro primer nivel, nuestra primera clasecita son básicas, pero lo que nosotros queremos formar en ustedes es que ustedes no sean cristianos, ustedes y nosotros no seamos cristianos que tragamos entero. Muéstreme evidencias. Y así eran los cristianos de antes. Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, yo quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional, que lo leí anoche y me gustó. Usted me sigue por favor en la Reina Valera, si tiene la Reina Valera allí. La Nueva Versión Internacional dice así: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. O sea que no solamente los apóstoles escribieron la Biblia. Muchas personas, según Lucas, muchas personas cuando le predicaron a Jesucristo, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a averiguar si lo que estaban predicando era verdad.
Eso es lo que me está enseñando Lucas aquí. Mire lo que dice, voy a leerlo otra vez. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. O sea, fueron a investigar a ver si ese Cristo era real. Versículo 2. Tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a entender, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¡Ah, qué tremendo! Usted sabe cuál era la profesión de Lucas, ¿verdad? Él era médico, era un doctor. Lucas, por el solo hecho de ser médico y doctor, era un científico, y por ser científico él era llevado a la investigación. Entonces a Lucas lo evangelizó, si no estoy mal, fue Pablo. Imagínese usted, nada más y nada quien que Pablo. Sin embargo, Lucas no le tragó entero a Pablo y dijo, yo voy a investigar eso. Y no soy el único. Hay muchos que están investigando si lo que están hablando de ese Cristo es verdad. Y dice Lucas en el versículo 3, por lo tanto yo también, excelentísimo Teófilo, he investigado, no tragué entero, he investigado todo esto con esmero desde su origen. Y he decidido escribírtelo ordenadamente. Pero ¿cuál es el propósito por el cual Lucas escribe el Evangelio de Lucas a Teófilo? ¿Cuál es el propósito? El versículo 4 lo dice. Para que llegues a tener plena seguridad, dice acá esta versión, de lo que te enseñaron. ¿Cómo dice la Reina Valera? Instruido, para que conozcas bien la verdad. O sea que cuando Lucas le escribe a Teófilo, le muestra evidencias, a tal punto que Teófilo no puede negar esas evidencias, porque no solamente él las escribió. En el versículo 1 Lucas está diciendo, habemos muchos haciendo la tarea, investigando. Pero yo lo que investigué te lo voy a mandar a ti. Los demás no sé para dónde mandaron sus investigaciones, pero la mía te la voy a mandar a ti, Teófilo. Entonces, mis hermanos, Lucas entra en este propósito de la investigación para que conozcas bien. Esto, mis queridos hermanos, se llama investigación seria de los fundamentos de la fe cristiana. Una vez más, nuestra fe no es ciega. Lo que vamos a estudiar está evidenciado. Y yo quiero que vayamos, acuérdese que se necesitan testigos oculares para evidenciar un acontecimiento. Y no solamente le voy a dar citas bíblicas, hay otros escritos más que les voy a dar extra bíblicos de historiadores que afirman lo que le estamos diciendo. Primera de Juan, capítulo 1, no el evangelio, sino la epístola. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. No el evangelio, sino la epístola. Y vamos a ver cómo este hombre empieza su primera carta, su primera epístola o carta, y mire la forma como la escribe. Voy a ir a la Reina Valera nuevamente, que creo que la mayoría tenemos la Reina Valera. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Y aquí está el propósito por el cual lo anuncian, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra verdaderamente comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que aquí la carta de Juan no la está escribiendo un testigo de tercera categoría, sino alguien que evidenció la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y él dijo, mire, lo que yo vi, lo que yo toqué y soy testigo de eso les voy a hablar. O sea que tenemos aquí testigos oculares en la Biblia que expresan la evidencia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí, mis hermanos, el apóstol habla no solamente como un testigo auditivo, sino como un testigo ocular o presencial. Y él muestra evidencia de ello. Él dice lo que palparon, lo que tocaron, lo que sintieron, lo que vieron nuestros ojos. De eso les hablamos a ustedes. No le vamos a hablar de un mito, no le vamos a hablar de una leyenda, no le vamos a hablar de algo que nos estamos inventando, porque de lo que le vamos a hablar no solamente lo vivimos y lo tocamos, sino que hay evidencia de ello. Acerca de todo esto concerniente a Jesucristo, ya que él habla, dice acerca del verbo, él le da un nombre, el verbo de vida. Más adelante, si no estoy mal, en el versículo 14 o en esos versículos, él habla de que esa vida habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces la fe cristiana está basada en evidencias confiables, sustentables y comprobables. No, una vez más, no es un mito ni es una leyenda. Lo que usted cree hoy acerca de Cristo, su muerte y resurrección, hay evidencias múltiples. Miren, no solo la Biblia habla de Cristo, para que usted sepa. No solo la Biblia habla de Él. Ahorita, Dios permita, le pueda decir muchas cosas más acerca de esto. Nuestra fe está basada en hechos de la historia. Y en su momento fueron comprobadas por testigos en ese momento. Así que, ¿se acuerdan de...? Hay un episodio en Hechos capítulo 17 que habla acerca del Dios no conocido. ¿Se acuerdan de ese episodio cuando Pablo estaba en Atenas? ¿Cierto? Y él caminaba a las calles de Atenas y él veía que los atenienses eran en gran manera idólatras. O sea, había dioses para todo. Si llovía, busquemos un Dios para la lluvia. Si había sequía, busquemos un Dios para la sequía. Y entonces ellos se sentaban en un lugar que se llamaba el Areópago, donde se juntaban todos los pensadores de la época. Ellos venían con su tradición de Grecia, de Platón y Aristóteles, de Sócrates, de grandes pensadores. Ellos venían con esa misma doctrina y filosofía y se sentaban en el Areópago a filosofar. Eran gente altamente ilustrada. Era gente altamente educada, que tenían la fuerza de pensar. Eso se le llamaba el Areópago. Y este hombre, Pablo, se les paró a todos los filósofos de la época y les dijo: he notado que en gran manera que ustedes son altamente religiosos, pero yo veo que hay por allí un altar al cual se le llama, a ustedes le llamaron al Dios no conocido. Bueno, de ese Dios vengo a hablarles a ustedes hoy. Y lo que Pablo les habla, si usted lee Hechos 17, Pablo no les habla de otra cosa más que de la resurrección de Jesucristo. Les habla de la resurrección de Cristo a los filósofos que estaban allí en el Areópago. Y fue tan fuerte la predicación de Pablo de la resurrección de Cristo, fue tan fuerte que dice Hechos que muchos no creyeron a la predicación de Pablo, pero otros sí creyeron. Y ojo, los pensadores que les estoy hablando aquí no eran ateos, eran gente que creían en dioses. Y nada más y nada menos, quien creyó en la predicación del apóstol Pablo fue el areopagita. O sea, el administrador de todo eso creyó en la predicación de Pablo. Viene Pablo y lo discipula. Y gracias al areopagita,
a ese hombre ilustre, el evangelio se extendió a toda Asia y a Europa. Y si no estoy mal, espero no equivocarme en la historia, creo que ese señor, el Areópago, del que le estoy hablando, que Hechos 17 habla, él fue el pastor, si no estoy mal, lo estoy confundiendo a él con el que llevó la cruz de Cristo. ¿Se acuerda cuando Cristo iba caminando, alguien le ayudó? Bueno, esa persona que le ayudó a Cristo, ya ahora sí me estoy ubicando. Quien le ayudó a Cristo a cargar la cruz fue más adelante el pastor de Pablo. Él se convirtió allí cargando la cruz de Cristo, creyó en Cristo allí, y él fue pastor en Tesalonicenses, si no estoy mal, y allá, y después fue a otra parte a pastorear, y allá fue pastor de Pablo. Ahora sí, este Areópago fue como la puerta que Dios utilizó para que el evangelio se propagara en toda Asia y Europa. Eran hombres ilustrados y creyeron porque vieron evidencias de lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y Pablo les dice a ellos: si ustedes no me creen, vayan a Jerusalén, que hay muchos testigos de ello. Y como estaba cerquitica, pues no podían negarse. Lo más seguro, el Areópago y varios de estos filósofos griegos fueron a Jerusalén, indagaron, investigaron y se dieron cuenta de la verdad y dijeron: sí, es cierto, yo voy a creer en Jesús, voy a creer. Entonces Pablo basó su predicación en Hechos 17, mi hermano, léalo en su casita hoy y medite en esta semana en ese capítulo 17, en la resurrección de Jesucristo. Y les mostró a ellos las evidencias de ello. Y ahora sí entramos aquí a prueba a mostrar las evidencias. Son muchas, pero no me da el tiempo de hablarles de cada una de ellas. Son muchas. Mis hermanos, mire, es que son muchos los libros de historiadores, filósofos e incluso ateos que han escrito afirmando que sí, verdaderamente Cristo resucitó. O sea, no se puede negar eso. Eso lo puede usted ver en el libro que les dicté ahorita. Él muestra las fuentes de todo esto, que yo solamente voy a mencionarle por encimita las cosas, pero en el libro están las fuentes donde usted puede ir directamente a indagar si es cierto o no lo que les estoy hablando. Una de las pruebas más grandes de que el cristianismo realmente no es solamente una preposición filosófica o un mito o leyenda, es la resurrección de Cristo. Esa es la evidencia más fuerte de nosotros los cristianos. El cristiano. La resurrección es tan importante para el cristiano para el cristianismo porque a pesar de más de 2000 años de persecución, el cristianismo sigue firme y sigue creciendo. ¿Por qué? Las otras religiones te obligan a creer en ella. El Islam obliga a ser Islam. Y ahí donde usted profese otra religión, porque ¿qué pasa? Buda, me estoy adelantando, pero bueno, ya ahorita lo volvemos a citar. Antes de morir, él dijo lo siguiente: busquen la verdad, porque yo no he hallado la verdad. Es más, no sé si existe Dios. Sin embargo, a Buda lo veneran como un Dios. Y él dijo: no sé si existe Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué el cristianismo, a pesar de tantas persecuciones, sigue firme y sigue creciendo? Gracias a la evidencia de que Cristo resucitó de entre los muertos. Es una evidencia muy fuerte. Y eso te hace a ti, mi hermano, estar firme en la fe. Porque si Cristo no resucitó, entonces en vana es nuestra fe. Acuérdese que Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo de Dios. Él resucitó a otros, pero nadie lo resucitó a él. ¿Se acuerda que él resucitó a Lázaro? ¿Se acuerda cuando él resucitó a la niña que le dijo: Talita Cumi, niña, a ti te digo? ¿Se acuerda que Eliseo también resucitaba muertos en nombre de Dios? Pero nosotros sabemos que ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Cristo. Y le puedo mencionar muchos. O sea, Cristo resucita, pero nadie lo resucitó a él, nada más que Dios mismo. Por eso esa es la evidencia de que Él es Dios. Jesucristo es Dios.
Por eso, mis hermanos, Él no es un maestro de moral, ni Cristo no es un iluminado como el Buda, como Mahatma Gandhi. Él tampoco es un gurú, el cual se para a decir palabras de sabiduría. No, Cristo es un ser todopoderoso. Y eso hace que el cristianismo cada vez coja más fuerza. La resurrección de Jesucristo es el hecho absolutamente histórico. O sea, si es un hecho histórico, es porque es verdad. ¿Por qué creemos nosotros en Simón Bolívar? Porque hay hechos históricos de ello. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué creemos nosotros en Leonardo da Vinci? Porque hay esculturas que muestran la evidencia de Leonardo da Vinci. ¿Por qué creemos nosotros en Isaac Newton? Pues no hay una foto de Isaac Newton. Alguien se lo imaginó y lo dibujó, pero ese no es Isaac Newton. En ese entonces no habían cámara ni tampoco retratos de esa manera. Así me hago entender. Isaac Newton es muy antiguo. Pero ¿por qué creemos en él? Hay una monja muy famosa que creo que es apellido Hardegen, algo así es esa monjita. Es de la época del medioevo, imagínese usted. Pero ¿cómo sabemos que esa monjita existió y que fue una gran sierva de Dios, por así decirlo? Porque hay evidencias de coros o canciones que ella escribió y está firmada con ella. ¿Quién puede negar eso? Si no existiera eso, nosotros no podíamos afirmar que la monjita existió. Así como no hay evidencia tangible de Voldemort, así es, Voldemort, como no hay algo tangible y evidente de Voldemort, no podemos decir que existe, porque no lo hay. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando bien? Ok. Entonces el cristiano existe porque nuestro cristianismo no está basado en filosofías. Mire, todas las religiones existen por cuestiones filosóficas, pero el cristianismo existe por cuestiones de historia y de evidencias. Voy a mencionarle las 3 religiones más importantes y grandes que existen en este momento. Primero que todo está el budismo y su fundador fue Gautama Buda, ¿sí? Buda murió 500 años antes de Cristo y aquí lo vuelvo a citar. En uno de sus escritos, el Buda le dijo a sus discípulos lo siguiente, y cito: yo no soy la verdad, busquen la verdad. Y ni siquiera estoy consciente de que Dios exista. De ahí viene el gnosticismo también. O sea que Buda dijo no soy la verdad. O sea, si él afirma no ser la verdad, ¿por qué tiene seguidores? ¿A quién están siguiendo entonces? Qué horrible es seguir a algo que no sea verdadero. ¿Usted creería en alguna mentira, mi hermano? A mí no me gustaría creer en una mentira. A mí me gustaría creer en una verdad. Entonces, filigreses de Buda, si hay alguno por ahí escuchándome, escuchen a su patroncito. Él mismo dijo que él no es la verdad. Y es más, si usted lo tiene a él como un Dios, él dijo que ni siquiera estaba consciente de que Dios existe. Así que no sé dónde fundas tu fe en el Buda. El otro es el judaísmo. ¿Quién fundó el judaísmo? Su padre fue Abraham. Murió 2000 años antes de Cristo. Jamás se menciona que Abraham resucitó en ninguna parte. Simplemente Abraham murió y ahí está. Sin embargo, los judíos actuales tienen a Abraham como el máximo patriarca. A ver, muéstreme evidencia de que él es el más grande de todos y él está muerto. Ahí está, un ser humano común y corriente. Pero dígale eso a un judío para que vea usted cómo se enoja. Mire, usted le habla mal a un judío de Moisés y de Abraham, y mejor miéntele a la mamá, por así decirlo. Pero no le hable mal de Moisés y de Abraham. ¿Dónde está basada esa fe, verdad? Y el tercero, es el Islam, fundada por Mahoma. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 antes de Cristo en la ciudad de Medina. Su tumba continúa siendo visitada actualmente por muchos, miles y miles de sus feligreses, porque saben que allí continúa
los huesos de Mahoma. Ahora, sin embargo, ninguno de estos tres líderes que yo les acabo de mencionar aquí, lo que es el Buda, Abraham y Mahoma, que son los únicos que son religiones fundadas por humanos. Las otras religiones son fundadas por filosofías. Estas tres fueron fundadas por humanos. Ninguno de estos tres líderes, ninguno de ellos se atrevió a decir: yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ninguno de ellos se atrevió a decir: yo soy la resurrección y la vida. Ninguno. Ninguno de ellos se atrevió a decir: tal día voy a morir y tal día voy a resucitar. Ninguno. Solamente uno. Y es el fundador de la verdadera fe cristiana, que se llama Jesucristo. Jesucristo, el cual tú y yo creemos. Y tenemos prueba de que Él sí existió, de que Él sí murió y que Él sí resucitó. Mire, la muerte y resurrección de Jesucristo es el acontecimiento histórico más documentado que existe en la humanidad. Sí, no solamente la Biblia habla de Cristo. Hay infinidades de libros antiguos que hablan de su vida, muerte y resurrección. No solamente la Biblia, para que usted lo tenga ahí en cuenta, mi hermano. Cristo es la resurrección y la vida. La tumba de Cristo actualmente está vacía. Y hay prueba de ello, porque la gente puede ir allá a Jerusalén y la historia y la arqueología afirman de que ese lugar fue donde Cristo fue enterrado. Sin embargo, van allá y la tumba está vacía. Muy diferente a la de Mahoma, que van a donde Mahoma y ahí están los huesos de Mahoma, pero van a la tumba de Cristo y no hay nada allí. Ay, hermano, pero que pues cualquiera pudo llevarse el cuerpo de Cristo. Ya voy a llevarles a eso para mostrarles las evidencias de que es imposible todos estos argumentos ateos. Es insostenible cada uno de ellos. Cristo verdaderamente resucitó. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí, mis hermanos, vemos entonces que la resurrección de Cristo es uno de los acontecimientos sobresalientes más grandes de la historia, a tal punto que solamente 12 hombres fueron capaces de destruir a un imperio tan fuerte como el grande imperio romano. Nosotros conocemos en la historia 4 imperios que han existido, ¿cierto? Uno de ellos es el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y después vino el imperio romano, siendo este último el más despiadado de todo. Y ningún ejército era capaz de enfrentar al imperio romano, ni siquiera los bárbaros alemanes, ninguno pudo enfrentar y destruir al imperio romano, más que solamente 12 hombres que llegaron al imperio romano, predicaron el mensaje de la resurrección y trastornaron el imperio. A tal punto que el imperio lo empezó a perseguir, pero no fueron capaces con ellos. Tiempos después, vino otro emperador llamado Constantino, que le llamamos Constantinopla. Su esposa era cristiana. Y la esposa le dijo a Constantino: yo te voy a mostrar evidencia de lo que yo creo es verdad. Y ella evangelizó a su esposo y Constantino se convierte al cristianismo. Entonces Constantino deja de perseguir a los cristianos y convierte al cristianismo como la religión oficial de Roma. O sea, cambiaron un imperio. Mire lo que hace el evangelio. Y hasta el día de hoy, la sal de la tierra, en medio de este mundo tan podrido como está ahora, solamente la esperanza la tiene el cristiano evangélico. Solo nosotros tenemos la esperanza en medio de este mundo que se está pudriendo. Y esa es nuestra fe en Jesucristo. Quiero citar a varios. Aquí, uno de ellos varios testimonios, es el testimonio de siglos antiguos que tienen evidencia de ello y están registrados en la historia. Uno de ellos es Ignacio. Él fue obispo de Antioquía. Él vivió en el año 115 después de Cristo, mire, muy reciente. Era natural de Siria y era discípulo del apóstol Juan, Ignacio.
Fue muerto en el Coliseo romano, destrozado por leones, lo que yo les había dicho. Él fue un mártir, lanzado en el Coliseo romano. Y en todos sus escritos, Ignacio, discípulo de Juan, en todos sus escritos menciona la resurrección de Cristo como la base de su fe. Y ahí está la evidencia. Y nadie puede negar eso. Imagínense, solamente se tiene la de Ignacio, imagínense todos los que murieron con él, que también escribieron diciendo que su fe estaba basada en que Cristo verdaderamente resucitó. Policarpo. Mire, la historia de Policarpo es tremenda. No la doy porque se me va el tiempo, pero Policarpo es impresionante la historia de este hombre. 110 después de Cristo murió también como mártir. Y mientras estaba siendo torturado, mire lo que hizo Policarpo. Oró con el gozo de saber que algún día volvería a vivir con el Hijo de Dios. Dice la historia que mientras a él lo estaban torturando, él decía: rápido, mátenme porque ya quiero estar con mi Señor. Ya quiero estar con él. Y le decían: pero ¿por qué no reniegas a ese Jesús? Y él ahí les predicaba. Y les predicaba con gozo y con denuedo. Y dice la historia que él más lo torturaban y él más se gozaba. Y hoy a ese calor y no vamos a la iglesia. ¿Cómo es nuestra fe, verdad? Porque cuando no tenemos una evidencia sólida, pues cualquier cosa nos mueve. Pero cuando usted sabe en quién ha creído y tiene evidencia de eso, nada lo puede mover, mi hermano. Ni siquiera el calor de Montería. Justino, 165 después de Cristo. Justino era un filósofo, apologista y teólogo. Después de haber buscado la verdad en todas las religiones, porque él se dedicó a hacer de todo, y en las filosofías griegas, muy de moda en aquellos entonces, escribió en su libro: todos los sistemas filosóficos del ser humano le ofrecen meras preposiciones filosóficas. Dice Justino: pero el cristianismo ofrece a través del espacio y del tiempo al Dios vivo y verdadero, interviniendo a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y lo afirma, que eso es verdad. Aparte de estos mártires cristianos, les voy a hablar de uno que no fue cristiano. Fue un hombre el cual Roma le pagaba tiempo completo para que escribiera la historia, y esa historia quedara evidenciada como algo ciertísimo de que así ocurrió. Y los escritos de este hombre son tan confiables que nadie puede negarlo, porque él era un hombre fidedigno, que lo que escribía era porque tenía prueba y evidencia de ello. Les estoy hablando de Flavio Josefo. Anótelo allí, Flavio Josefo, y él escribió un libro que se llama Antigüedades. En su libro Antigüedades, él da el siguiente escrito, y cito, mire lo que dice Flavio Josefo, no cristiano. Dice: la resurrección de Jesús de Nazaret, a quien le apodaban el Cristo, es la evidencia más grande que este grupo llamado los nazarenos verdaderamente predican un evangelio transformador. Flavio Josefo dice: es cierto, porque yo lo comprobé y lo que dice esta gente es verdad. Y aquí lo escribo y pongo mi firma. Libro Antigüedades. Así que, mi hermano, usted no cree en cualquier bobadita, discúlpeme la expresión. Usted cree en algo que está evidenciado históricamente. Cristo murió, pero Él resucitó. Él resucitó. Y es tan fuerte, es más, le voy a dar una prueba aún más fuerte. Si este acontecimiento no fuese verdad, ¿por qué se celebra? ¿Por qué hoy muchos países celebran este acontecimiento? ¿Por qué? Solamente hágase esa pregunta, si esto no fuese verdad. Pero hoy día hasta vacaciones se dan los ateos gracias a eso. ¿Sí o no? Muy bien. Así que
Cuando vemos esto a través de la historia y hay mucha documentación y vemos cómo muchos fueron transformados por la resurrección de Jesucristo, solamente yo quiero que usted sepa algo importante. ¿Qué fecha es hoy? Hoy aquí estamos. ¿Ah, cómo? 2 de abril. ¿De qué año? 2023. ¿Y por qué sabemos que estamos en el 2 de abril del año 2023? ¿Gracias a qué? ¿No sabe? Gracias al acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Si eso no hubiese sido verdad, la historia, mire, búsquese cualquier libro de historia del mundo, de cualquier idioma, y siempre para citar una historia van a decir antes de Cristo y después de Cristo, porque la historia no puede negar ese acontecimiento. Así que usted no está creyendo en cualquier bobadita. Perdónenme los que están allí en Facebook y los que están aquí en la iglesia por la expresión. Usted no está creyendo en cualquier mito ni leyenda inventada. Usted está creyendo en algo ciertísimo. Que usted no quiera creerlo es otra cosa, pero las evidencias están. ¿Sí? Las evidencias están. Ahora, Cristo, antes de morir, Él preparó a sus filigreses, cierto, emocionalmente, psicológicamente, para su muerte y resurrección, porque Él les afirmó a ellos qué día iba a vivir y qué día iba a morir, y también les dijo, pero al tercer día voy a resucitar. Es más, Cristo les dijo la fecha exacta de la muerte. En la fecha de los tabernáculos, creo que se estaba celebrando el pan sin levadura de los tabernáculos. Cristo les dijo, tal día voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Así que estén preparados que me les voy a aparecer. Eso sucedió. Hay muchas cosas. En la historia siempre han habido agnósticos y personas que no creen, aunque vean las evidencias. Y yo quiero mostrarles a ustedes 2 o 3 evidencias de los ateos que refutan este acontecimiento histórico, pero yo quiero decirles a ustedes qué es lo que ellos dicen y cómo no se puede sostener eso. Ellos dicen que la resurrección no fue corporal, sino en gases. Este argumento lo dice una secta que se llaman los Testigos de Jehová. ¿La conocen? Bueno, los Testigos de Jehová, ellos afirman, bueno, no sé ahora, como ellos están cambiando mucho, ellos a toda hora cambian su doctrina, pero antes ellos afirmaban que Cristo no había resucitado corporalmente, sino en gases. Cuando se habla en gases, ellos se están refiriendo es al Espíritu. Pero bíblicamente, en su propia Biblia, le podemos refutar a ellos que lo que ellos están afirmando es falso. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, el apóstol Santiago dice que el espíritu no muere, quien muere es el cuerpo. Santiago dice que cuando el espíritu es quitado del cuerpo, el cuerpo muere y el espíritu va a Dios. Entonces, si no hay una muerte, no puede haber una resurrección. ¿Me explico? O sea, si el espíritu no muere, el espíritu no puede entonces nunca resucitar. Pero como el cuerpo es el que muere, entonces el cuerpo sí tiene el derecho o el poder de resucitar. Entonces, este argumento de los Testigos de Jehová bíblicamente no se puede sostener ni en su propia religión. No sé en qué ellos estarán creyendo, pero si ellos tienen el libro de Santiago en su Biblia, yo les invito a que lean Santiago capítulo 2, versículo 26, que ahí Santiago les dice lo que ustedes están afirmando es falso, porque el espíritu no muere. El espíritu del hombre es eterno, ya sea que tú vayas para el cielo o para el infierno, pero es eterno, ¿sí? Eso también lo habla Eclesiastés. Salomón dice que él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Otro argumento que hablan sí, ya no alcanzo a ver allá el reloj, es que los discípulos se robaron el cuerpo. Eso está escrito en la Biblia y este argumento ha surgido históricamente diciendo que Cristo no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo. Vamos a la historia, a la documentación romana y le voy a citar cómo era el proceso romano para este acontecimiento. Primero que todo, a Cristo lo resguardó una guardia, así se llama, romana.
Una guardia romana está compuesta por 16 soldados romanos, donde cada uno de ellos está bien entrenadito para defender 3 metros de diámetro, y los 16 pueden defender un ejército de 500 judíos. O sea, 16 soldados romanos pueden defender un pelotón o así se llama, hermano, que están en el ejército, se llama pelotón de 500 para arriba, hermano. Compañía. Ok, listo. Entonces, una guardia romana podía defenderse de una compañía de 500, porque ellos eran soldados que estaban entrenados para matar. O sea, el oficio de ellos era matar. A ellos no les daba dolor ni nada a matar, porque ellos los entrenaban a matar. Miren que en la cruz el otro le enterró la lanza a Jesús como si nada, porque ellos estaban entrenados para eso, para matar. Otra cosa, la orden que recibía un guarda soldado romano, lo que le estoy diciendo no me lo estoy inventando, eso está escrito en las evidencias de Roma, de los escritos de Roma. Un soldado romano, si se quedaba dormido o perdía cualquier objeto o cualquier cosa que ellos estaban guardando, a los 16 los mataban. No al que se durmió, sino a los 16. Y fuera de eso, estaban tan entrenados que si él veía amenaza contra él, mate. No se ponga a preguntar, mate. Eso era lo que estaba estipulado allí. Entonces, con base a este argumento histórico, es imposible que los apóstoles hubiesen llevado el cuerpo de Cristo. Y fuera de eso, que la piedra fue sellada con el anillo del gobernador. Que ni me pongo a hablarles de la historia de cuando un gobernador ponía el anillo, pues duramos aquí mucho tiempo, pero ahí está la piedra con su anillo. Y se puede ver, porque la piedra todavía está ahí, en Jerusalén, y ahí se puede ver el sello. O sea, hermano, es imposible. Este argumento del ateo, que el cuerpo de Cristo fue robado, no puede ser sostenido, porque no se pudo. Solamente la Biblia menciona que fue lo que hicieron ahí. ¿Se acuerdan que los sacerdotes sobornaron a los soldados? ¿Se acuerdan? No sé si usted se acuerda de esa historia, que los sacerdotes le dijeron a los soldados: tranquilos, no los vamos a matar, no les va a pasar nada, porque eso está escrito en la historia, que ellos debían de morir. Nosotros nos vamos a encargar ante el gobernador de todo esto. Vamos a decir que los discípulos se llevaron el cuerpo. Pero al ellos afirmar eso, porque estaban evidenciando de que Cristo sí resucitó. Y el tercero y último, el tercer argumento y último es que Cristo lo vieron por allá caminando por Cereté o en Mocarí comiendo chorizo, que él solamente le dio fue un desmayo y los discípulos se lo llevaron por allá a comer chorizo, que él no murió. Este argumento, porque esto existe, este argumento de que Cristo sufrió fue un desmayo, y que cuando los apóstoles lo bajaron, ya después él volvió en sí, volvió a la normalidad, lo sanaron, lo curaron, y después lo vieron por allá comiendo chorizo en Mocarí. Este argumento lo refutan cuatro cardiólogos de la Universidad de Mayos de Roger en Massachusetts. Esta clínica, ellos trabajan en esta clínica, y le voy a dar el nombre del médico principal. El nombre del médico principal se llama William Edwards. Él es cardiólogo, se unió junto a 3 cardiólogos, de los cuales ellos 4 colocan la firma de que lo que ellos escribieron es cierto, porque ellos mismos hicieron una investigación, fueron a Jerusalén e hicieron una investigación exhausta de toda la documentación que hay escrita de la muerte y resurrección de Jesucristo, y ellos colocan en su libro, en esta revista, mire, eso está escrito en una revista científica. Les voy a dar el nombre de la revista. Aquí la tengo. Eso es la revista médica. Lo voy a ver cómo me va con el inglés. Se llama Journal of the American Medical Association. Así se llama. El artículo, sí, ahí vamos. El artículo fue escrito el día 21 de marzo de 1986.
Y lo firman 3 patólogos y 4 cardiólogos, perdón, son 7. 3 patólogos y 4 cardiólogos. Y mis hermanos, me pongo a leer todo lo que ellos dicen aquí. Es impresionante. Y ellos refutan esto de que Cristo se desmayó. Ellos afirman y dicen, Cristo verdaderamente murió. Y lo describen científicamente. En sus conocimientos científicos ellos empiezan a describir qué fue lo que pasó. Y dice, Cristo sí murió. Murió. Y damos la firma, 7 médicos dan la firma diciendo, esto es verdad. Él murió, pero también resucitó. Y no lo firma cualquiera, lo firman gente ilustrada, importantísima en la ciencia de la medicina. Aquí tengo el artículo escrito, si alguien está interesado se lo puedo pasar, le tomo una fotico en el celular por favor, no lo puedo regalar porque después se me pierde, es el único que tengo. Entonces, termino aquí con esta parte de estos ateos, el cuales afirman lo siguiente. Thomas Arnold, ateo, este no es ateo, profesor de historia de la Universidad de Rugby en Oxford, considerado la mente más grande de la historia de esta época, la mente ilustrada más grande, dijo en su libro se llama Sermones sobre la vida cristiana. Thomas Arnold, listo. Thomas Arnold, una vez más lo digo, es la mente más grande de la historia moderna. Y él dijo lo siguiente, en la página 324 está lo que les voy a decir, dice, no conozco ningún otro hecho en la historia del ser humano que haya sido probado con tantas evidencias indubitables e irrefutables como la gran señal que Dios nos dio del haber levantado a Jesucristo de entre los muertos, dijo este hombre. Es imposible negarlo. Simon Griffith fundó y desarrolló la Escuela de Leyes en la Universidad de Harvard. Es uno de las mentes más brillantes de la jurisprudencia, si tuviera Elizabeth aquí, él lo conociera, de Estados Unidos. Y en uno de sus volúmenes, de lo que él escribió, él dice lo siguiente: era imposible que los apóstoles hubieran podido escribir y persistir y entregar sus vidas al enseñar estas verdades que enseñaban que Jesús, el que había nacido en Belén de Judea, era realmente el Hijo de Dios y que había vuelto a vivir entre los muertos. Y así, mis hermanos, tengo aquí a muchos ateos, historiadores, escritos aquí que no me alcanza a decirle de que ellos afirman de que Cristo verdaderamente sí murió y verdaderamente sí resucitó. ¿Cuántos creen de que Cristo resucitó? Así que, mis hermanos, nuestra fe es una fe fuerte. No creemos en cualquier cosa, creemos de que Cristo sí resucitó. Amén. Vamos a orar entonces y dentro de 15 días vamos a continuar con este tema de la Semana Santa, donde vamos a ver la agonía de Jesús en el Getsemaní. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú hoy nos has hablado y nos has enseñado tu palabra, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesucristo de que tú hables cada vez más a nuestra vida y a nuestro corazón. Que estamos conscientes de que tú eres real, que hay evidencia, Señor, de tu venida aquí a la tierra, de tu vida, de tu nacimiento, de tu vida, muerte y aún de la resurrección, donde esta última es la que más evidencias tiene de que tú verdaderamente resucitaste. Y eres el ser en este planeta Tierra más documentado en la historia de la humanidad. Es imposible negar esta verdad. Cuando hay tantos documentos, no solamente la Biblia, sino muchos que hablan de ti, hablan de tu muerte y hablan de tu resurrección. Hoy estamos agradecidos porque nos has salvado y queremos que tú afirmes cada día nuestra fe, Señor. Por eso queremos orar también, Dios, por Eva Doria, que pide que tú le ayudes a mantenerse firme en su decisión de bautizarse, Señor. Escucha este deseo de Eva, Padre.
que ella pueda tomar esa decisión del bautismo. Señor, oramos también por la vida de Moisés, el bebé de Daniela, Señor. No sabemos lo que puede estar pasando en estos momentos en la vida de esta criatura, pero hoy rogamos en el nombre de Jesús de que tú le visites, Señor. Él es un niño, Señor, y la importancia de la niñez delante de ti es grande. Solamente te pedimos, ten misericordia y visítales y haz tu voluntad, Señor. Concede el deseo de esta familia de que haya una recuperación en ellos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, oh Dios, también nos lleves en bien a nuestras casas y podamos disfrutar de esta semana, Señor, aún en familia, con nuestros amigos, padres, familiares, Señor, no sé, los que vayan a salir de viaje, guárdales en el camino y así también te pido que los traigas, Señor. En el nombre de Jesucristo, a ti te honramos y te alabamos, porque tú eres Dios, tú moriste, pero hoy creemos que tú también resucitaste. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, antes de irse, acuérdense, allá está la folí donde puede depositar su diezmo y su ofrenda. Y no se vayan sin antes bendecir a uno o dos hermanitos. Dios les bendiga y feliz Semana Santa a todos.